Muy buenos días a todos. Es un placer enorme saludarlos, darles esta bienvenida en nombre de la familia Nitrotel a un webinar más, que para nosotros es un tremendo gusto poder compartir con ustedes conocimiento, sobre todo poder estar en este contacto cercano, aunque fuese por este medio. Obviamente, pues la tecnología la tenemos que aprovechar al máximo y siempre para nosotros será un tremendo gusto. Siempre nos acompaña en este webinar Daniel Morera, nuestro experto, expositor, su servidora Katia Meneses, que se encarga de todos los negocios a nivel regional para servirle siempre. Y el día de hoy, pues vamos a llevar a cabo este webinar de nombre ¿Cuándo uso fibra óptica multimodo? En unos breves minutitos, Daniel hará uso de la palabra para que comencemos y demos inicio. Y nuevamente, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a todos los participantes de este webinar de Nitrotel sobre cuándo uso fibra óptica multimodo. Mi nombre es Daniel Morera, soy el soporte técnico y desarrollo de nuevos negocios de Nitrotel. Adicionalmente, muchos de ustedes me conocen porque también soy director de capacitaciones de Certitel, ubicado en la ciudad del Saber, en Panamá. Pero en este momento estoy ya incorporado de lleno a Nitrotel en la parte de soporte. Este webinar está siendo grabado y va a ser subido al canal de Nitrotel en YouTube. Entonces ustedes van a tener a disposición este webinar. Como siempre, como dicen los youtubers, activen las notificaciones y se suscriben al canal. Vamos a dar inicio. La presentación inicialmente vamos a hacer una presentación de PowerPoint en la cual vamos a desarrollar el tema y ustedes pueden ir acumulando las preguntas tanto en Q&A, Question and Answer, como en el chat. El chat está abierto para que ustedes puedan inscribirnos a nosotros los panelistas y una vez realizada la presentación vamos a empezar a responder las preguntas correspondientes. De nuevo, bienvenidos a este webinar de Nitrotel. Y damos inicio abriendo nuestra presentación. Déjenme para que quede en pantalla completa. Aquí lo tenemos. Me coloco aquí en la esquinita. Voy a estar presente aquí conversando con ustedes. Bueno, aquí tenemos el webinar de Nitrotel, distribuidor de productos de telecomunicaciones, fibra óptica, cableado estructurado, en general productos para tecnologías de información, ubicado en Miami con distribución hacia toda Latinoamérica y los Estados Unidos. Mi nombre, Daniel Morera, soy el director de soporte técnico de Nitrotel y además desarrollador de nuevos negocios. Tenemos a Ivette Patterson, presidente de Nitrotel, y a Katia Meneses, la cual ya escucharon, que es la gerente de ventas para Latinoamérica de Nitrotel. Primero que nada, el temario. Nosotros primero vamos a hablar de la diferencia entre la fibra multimodo y la monomodo. Costos. Cuando hablo de costos, estoy hablando de costos de los convertidores, conectores y cables. Dispersión modal, vamos a detenernos en este temita de ancho de banda. Después, fibras, vamos de fibras ópticas multimodo, van de la OM1 hasta la OM5. ¿Cuál escojo? ¿Cuál es la adecuada para mi proyecto? Y particularmente vamos a tocar el tema del centro de datos, las recomendaciones finales y, muy importante, la sesión de preguntas. Primero que nada, la diferencia entre las fibras multimodo o monomodo, multimodo o single mode. Los vidrios de fibra óptica están compuestos por dos vidrios, entonces inclusive es incorrecto llamarlo el vidrio de la fibra o del cable. Debemos hablar de los vidrios. Son dos vidrios, uno en el centro llamado núcleo, por el cual viaja la luz, y un segundo vidrio que lo recubre, que provoca la reflexión contra él, llamado cladding. Estos dos vidrios quedan fundidos en una sola pieza, realmente están desarrollados en una sola pieza, son inseparables y por eso nosotros hablamos del vidrio. Pero realmente tenemos dos vidrios. Entonces, el vidrio del centro es el núcleo por donde viaja la luz. Para que tengamos una perspectiva de tamaños, aquí estamos viendo el tamaño de un cabello humano promedio. Imagínense entonces qué significa este tamaño en la fibra monomodo o single mode en inglés.
La principal diferencia entre multimodo y single mode es el tamaño del núcleo. ¿De dónde salió esa decisión? Bueno, si ustedes se imaginan que si este es un cabello humano, yo tengo que meter la luz acá, los convertidores de medio, los que convierten la corriente eléctrica, los electrones, a luz, fotones, estos convertidores de medio tienen que introducir la luz en ese micronúcleo, está hablando de 9 micrones, tienen que ser láser de alta precisión. Era muy costoso. Entonces, para disminuir los costos de los convertidores de medio, se creó la fibra multimodo con un núcleo muy superior. La primera generación, la de 62.5, que es exactamente la mitad de 125, y la fibra de 50, que son las generaciones posteriores. Al ser el núcleo considerablemente mayor, los convertidores de medio no necesitaban ser láser de alta precisión, podían ser LED infrarrojos. Los conectores necesitaban menos precisión para poder alinear los núcleos, porque imagínense alinear un núcleo tan pequeño, un microscópico corrimiento producía una atenuación muy alta, entonces los conectores también tenían que ser, o deben ser, más precisos para alinearlo. Entonces, el objetivo era bajar los costos en los equipos activos, convertidores de medio, y en los conectores. Ese es el objetivo de la fibra multimodo. Entonces, pero hay un pero. Aquí acabo de decir ahorita que en la fibra multimodo, tanto equipos de transmisión, convertidores de medio como conectores, son más económicos. Pero el vidrio es más costoso. Ya veremos por qué el vidrio es más costoso. La mano de obra y los equipos de medición aquí son iguales, y los equipos de medición de monomodo o single mode es más alto. Entonces, evidentemente, quiero que se quede claro que yo uso fibra multimodo solo y exclusivamente para ahorrar dinero. No existe otra causa por la cual yo use multimodo. Si mi proyecto, el número de, cuando yo pido una cotización, usted le pide una cotización a Nitrotel. Y mira, yo quiero que ustedes me coticen los cables, quiero que me coticen los conectores, los distribuidores, quiero que me coticen los convertidores de medio. Y si tienen dudas, la piden en multimodo y monomodo. Si multimodo es más caro, olvídense eso. No va en el proyecto multimodo porque, repito, la única razón por la cual yo uso eso es para ahorrar dinero. Y aquí pongo una tablita interesante que es la diferencia de costos en los cables. Fíjense que estoy diciendo que los cables, los vidrios en general, son más costosos. Si yo coloco el vidrio monomodo en $1, las fibras multimodo y monomodo, multimodo OM1 y OM2 valen aproximadamente 50% más. La OM3 vale 2 veces más, la OM4 2,5 veces más, y la OM5 3 veces más. Entonces esto también influye, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con respecto a este tema. Evidentemente hay un cruce de costos en el cual lo que estoy ahorrando en conectores y equipos lo pierdo en el cable. Este cruce de costos es el límite hasta el cual yo debo usar la fibra multimodo. La fibra multimodo, repito, es para ahorrar dinero. Si no estoy ahorrando dinero, no uso multimodo. Si aquí el proyecto me sale a esta distancia, ¿verdad? A esta distancia el proyecto me sale más caro en multimodo, no voy a usar multimodo. Ese cruce de costos comenzó estando en 2 kilómetros. Actualmente ronda los 200 metros. ¿Por qué ha habido una reducción de ese cruce de costos? La reducción de ese cruce de costos es debido a la diferencia de precio en los vidrios se ha mantenido, pero la diferencia de precios en los convertidores de conectores se ha ido estrechando. Entonces eso ha hecho que este cruce que nosotros tenemos aquí se ha ido corriendo hacia abajo de 2 kilómetros a 200 metros. Entonces ya tenemos la primera aclaratoria. ¿Cuándo uso multimodo? Para empezar, en proyectos de menos de 200 metros. Ahí estamos clarísimos. Si son 200, este cruce es aproximado. Cuando hablo de un cruce de 200 metros, eso depende del número de hilos, si es OM1, OM2, OM3, OM4, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir que si estoy rondando los 200 metros, un proyecto de 300 metros, un proyecto de 200 metros, un proyecto de 150 metros, lo que debo, en esos casos, debo pedir las dos cotizaciones y tomar la solución más económica. Les puedo aclarar, un proyecto de 500 metros, indudablemente, es monomodo. De 500 metros para arriba es monomodo hoy en día. Pero ya no vamos a hablar más de monomodo. Este es un webinar en el cual nosotros estamos hablando de fibras multimodo. Entonces, si queremos profundizar sobre el tema
monomodo o single mode, van a venir nuevos webinars, pero además tenemos unas grabaciones en el canal de YouTube de Nitrotel Manufacturing. Ustedes buscan en YouTube Nitrotel Manufacturing. Van a encontrar ya grabaciones de webinars anteriores. Tenemos uno, última milla en GPON, puede ser el plug and play, y otro interesante, la necesidad de usar ODF. Este que está aquí está más dirigido a redes LAN, este está más dirigido a redes MAN de ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos webinars, el cual ustedes pueden obtener o conseguir a través del canal de Nitrotel en YouTube. Repito, Nitrotel Manufacturing. Dispersión cromática. Vamos a ver ahorita el segundo tema que tiene la multimodo. Cuando yo tengo un pulso de luz, yo inyecto un pulso de luz. Un pulso de luz está compuesto por varios haces de luces, pero en la fibra multimodo, los haces de luces pueden viajar de diferentes maneras, modos, por eso se llama multimodo. ¿Qué ocurre? Va a haber una componente que viaja más rápida y una que va a viajar más lenta. Entonces, vamos a decirlo en términos coloquiales, la luz empieza a disolverse, el pulso de luz empieza a disolverse. Hay un momento, hay una distancia en el cual todavía es razonable. Estas diferencias entre la componente más rápida y la componente más lenta es muy suave y podemos todavía no hay una afectación importante en la componente de luz, pero llega un momento que literalmente se desintegra. Entonces, este problema se llama dispersión cromática. Esta dispersión cromática hace que la luz pueda viajar, la fibra multimodo tenga un límite de distancia. Y esto provoca un ancho de banda que es inversamente proporcional a la distancia. Mientras más distancia, evidentemente la componente más rápida se va alejando de la más lenta, se va empezando a desintegrar el pulso de luz y tenemos limitante. Entonces hay que esperar un tiempo entre un pulso y el otro para poder transmitir la información. Para mejorar el ancho de banda, los vídeos se empezaron a construir, en vez de tener un vídeo homogéneo, que es el núcleo, y el segundo vidrio que lo recubre, que es el cladding, el vidrio de adentro, el núcleo, se hace de múltiples capas para hacer un índice gradual, de manera de amortiguar la señal, de manera que una viaja así y la otra viaja así. Entonces, la diferencia de separación entre la componente más rápida y la más lenta es mucho menor y logramos mucho más ancho de banda. Y esa es la razón por la cual la fibra multimodo es más cara que la monomodo, porque el núcleo es más complejo de hacer, hay que hacerlo de múltiples capas, no es un vidrio homogéneo. Y por eso, repito, es más caro. Y por eso es la fibra multimodos o M1, o M2, o M3, o M4, bueno, a partir de la M2, o M2, o M3, o M4 y M5, cada vez es más cara porque tiene más capas, porque la idea es amortiguar más la señal. Entonces tú agarras una fibra o M4, la amortiguación, las señales casi viajan muy parecidas, muy parecidas. Haciendo la aclaratoria que en la monomodo, el núcleo pequeñito, no ocurre la dispersión cromática porque la luz no puede viajar de diferentes modos, los pulsos de luz no pueden viajar de diferentes modos, viajan de una sola forma, monomodo o single mode. Entonces, estamos entendiendo cuál es el problema, lo que causa la dispersión cromática en la fibra multimodo. Aquí tenemos los anchos de banda. Tenemos que la fibra multimodo o M1 tiene un ancho de banda de 200 a 850 nanómetros, de 200 MHz por kilómetro, 500, 1500, 3500, y aquí tenemos los anchos de banda. El ancho de banda es inversamente proporcional a la distancia. Mientras más distancia, menos información puedo transmitir. Por ejemplo, una fibra multimodo o M3 en 500 metros, fíjense, si en 1 kilómetro tengo 1500 MHz, en medio kilómetro, que son 500 metros, tengo el doble del ancho de banda, tendría 3000 MHz. Si fueran 2 kilómetros, tendría 750. Entonces, fíjense que es inversamente proporcional a la distancia. Pero aquí viene un problema. ¿Cómo uso yo esto para saber si mi fibra puedo colocarla con mi protocolo a cierta distancia? Entonces, los fabricantes de equipos activos de convertidores de medio han hecho una conversión, una redundancia ahí, de este ancho de banda en distancia de acuerdo al protocolo. Entonces, fíjense, tenemos las fibras OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. Estas fibras, si el protocolo es de 1 gigabit, estas son las distancias. Si es de 10 gigabit, estas son las distancias.
Si es que de 40 gigabits estamos viendo ya que la OM1 y OM2 no continúan de ahí para adelante y por eso le tenemos una X. Ya están descontinuadas desde el punto de vista de estándares. Las instalaciones que existen sabemos que tienen un límite de operación indicado ahí. Si yo tengo una fibra multimodo o M1 o M2 que está, por ejemplo, a 200 metros y yo quiero correrle 10 gigabits, no va a funcionar porque respectivamente llegan a 33 y 82. Por eso es que las fibras multimodo o M1 y M2 ya no son utilizadas en nuevos proyectos. Entonces, aquí tenemos las distancias. En 100 gigabits, nosotros nos encontramos acá que, vamos a rodar esta para que no tapen en la grabación. En 100 gigabits, nosotros vemos que podemos llegar a 70, 100 metros, pero usando 8 hilos. Cuidado con eso. Y en este protocolo, sí puedo hacerlo con 2 hilos. En este protocolo puedo hacer con 2 hilos. Y en este protocolo que se llama SWDM o SWDM, del cual vamos a hablar, también logro más distancia. Sin embargo, yo estoy poniendo una X acá en la fibra OM5. ¿Por qué yo estoy colocando una X en la OM5? ¿No? Este es un tema que vamos a hablar en este momento. Para poder responder por qué la OM5, nuestra recomendación como fabricante, ojo, si nos piden, nosotros tenemos planta de fabricación, nos piden fibra OM5, nosotros podemos suministrar fibras OM5, pero no le estamos recomendando a los clientes porque uno no puede estar vendiendo algo que sabe que no conviene desde el punto de vista de instalación. Entonces, para hablar de la OM5, primero vamos a hacer una encuesta, ¿verdad? La pequeña encuesta que vamos a realizar es con respecto a la fibra OM5, no la he usado ni la pienso usar, ya la he usado, la pienso usar y no estoy seguro qué es lo que voy a hacer. Entonces en este momento nosotros vamos a lanzar la encuesta. Es una encuesta anónima, por favor respondan a su criterio de lo que ustedes creen. Si no han usado ni la piensan usar, ya la he usado, no estoy seguro. Espero que la mayoría de la gente conteste, no estoy seguro, después de la X que le puse yo atrás, pero no, responden sinceramente, independientemente de la X que está colocado, y si la han usado o la pienso usar. Entonces ya en este momento tenemos un número de respuestas interesantes, ya vamos acercándonos a 20 respuestas. Ok, ya estamos listos. Entonces ya podemos, desde el punto de vista estadístico, vamos a mostrarla. Entonces, aquí muestro resultados. Podemos ver que no la he usado ni la pienso usar 41%. Ya la he usado nadie. Nadie ha usado de los presentes que contestaron la encuesta, nadie ha usado M5. La pienso usar un 6% y no estoy seguro 53%. O sea, prácticamente 94% entre no la he usado ni la pienso usar y o no estoy seguro. No estoy seguro. Entonces, vamos a ver ahorita por qué nosotros estamos diciendo que nuestra recomendación como fabricante, aparte, independiente de que sea un negocio, porque evidentemente es una fibra más costosa, y entonces podría uno pensar, no, que la gente la monte, pero no, nuestra recomendación es ser sincero con nuestros clientes. Existe una técnica, o sea, ¿por qué yo logro con la fibra OM5, en vez de necesitar 8 hilos para transmitir, yo puedo lograrlo en 2 hilos a 100 gigabits? Esa es la ventaja más importante. La ventaja más importante es que existen una multiplicación de onda corta que se llama multiplexing, o sea, estamos hablando de Short Wavelength Division Multiplexer. Short, ustedes probablemente han escuchado el DWDM o el CWDM, esos son sistemas de multiplicación que se usan en ciudad y se usan entre ciudades. Pero se creó una que se le colocó la letra S, que significa short. ¿Qué significa short? Que está alrededor de 850. Entonces, ¿qué se hace? La señal que voy a transmitir la divido en 4 canales. Esos 4 canales, uno está a 850, otro 880, 910 y 940. Lo enfoco a un prisma, eso es lo que hace las técnicas de WDM, y logro transmitirlo, ¿verdad? En este caso 2 hilos. Podría utilizarse un hilo si el convertidor fuera más complejo. Podría inclusive trabajarse en un solo hilo, pero en este caso lo transmito en 2 hilos. Y de este lado vuelvo a tener
con el prisma vuelvo a recuperar los 4 canales, los vuelvo a mezclar y recupero la señal. Entonces, evidentemente, yo lo que estoy haciendo es optimizando, estoy haciendo una multiplicación óptica por división de longitud de onda, de manera de poder disminuir el número de hilos, poder transmitir, aumentar la capacidad del hilo a nivel de transmisión. Pero, ¿cuál es el pero de esta tecnología? Que el convertidor de medio es tan o más costoso que el monomodo. ¿Y para qué usamos fibra multimodo? Para ahorrar dinero. Si el cable es más caro, porque la OM4 vale 3 veces más que la monomodo, y los convertidores valen lo mismo, indudablemente el proyecto va a salir más costoso si lo hago en multimodo. Esta fibra OM5, su ventaja es estar optimizada a esas longitudes de onda para lograr mayor distancia, y eso fue lo que se hizo. Pero repito, el resultado, la idea está muy bonita, pero el resultado no funciona porque perdemos el concepto. ¿Cuál es el concepto? Cuando uso multimodo, ahorrar dinero. Entonces yo no estoy ahorrando dinero. El proyecto, si yo hago un proyecto de SWDM, multiplicación de longitud de onda corta, para poder disminuir el número de hilos, los convertidores van a ser más caros. O tan caros como multimodo, como monomodo, y el proyecto me va a salir más costoso. Esa es la razón por la cual nosotros sinceramente estamos dando eso. Tenemos que tener mucho cuidado con mezclar los vidrios. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con mezclar los vidrios? OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. Porque ha habido flojera en colores. Entonces nosotros nos estamos encontrando que las fibras OM1 y OM2 de uso interior, estoy hablando de los patch core y los cables de distribución type buffer, son anaranjados. Entonces es muy fácil que tú tengas una fibra OM1 ya existente, compras unos patch core, son anaranjados igual que los anaranjados que tiene, y estarías mezclando vidrios. En el caso de la OM3 y OM4, ambas son agua marina. Sin embargo, hay una propuesta para cambiar la OM4 a color violeta, pero es una propuesta desde el punto de vista de estándar. Ambas dos son agua marina. Entonces tenemos ahí unos problemas de colores. Y tenemos la OM5 en verde lima y la monomodo single mode siempre de color amarillo. Hay personas que dicen, bueno, el proyecto lo voy a hacer aquí, este segmento monomodo, y este que es más corto en multimodo, pero siempre hay problemas administrativos si yo empiezo a mezclar tipos de vidrio. Y lo mismo en multimodo, tengo este segmento en OM2 y este lo voy a hacer en OM3 y este voy a hacerlo en OM4. ¿Por qué? Porque tenemos este problema de mezcla de vidrios, sobre todo a nivel de patch core. Si yo mezclo una fibra OM1 con una OM2 o OM3, tengo diferencias inclusive de tamaño de núcleo. Estas diferencias de tamaño de núcleo provocan, en un sentido, no hay problema porque evidentemente la luz entra completa, en el sentido de la mayor hacia la menor, tengo una pérdida del 50% de la señal, de la potencia, o una atenuación de 3 decibeles. Por eso son muy importantes cuando se hacen los protocolos de prueba. Eso va a ser un webinar próximo que vamos a tener, hacerlos de forma bidireccional, porque en este sentido no encuentro el problema, en este sentido sí. Teóricamente, si mezclo OM2 con M3 o M4 o M5, que tienen el mismo diámetro, el ancho de banda se degrada. Yo tengo mis dudas con respecto a eso, porque no sé qué tanto puede un pascor de 1 o 2 metros puede degradar, ¿no? Pero bueno, oficialmente, si yo tengo una fibra OM3, debería ser el pascor OM3. Son retrofit. ¿Qué significa? Las OM2, OM3, OM4 y OM5, igual que las categorías, los cables son retrofit. O sea, ustedes tienen un cableado OM2, ustedes pueden usar perfectamente un pascor OM3. No hay ningún problema. Lo contrario es lo que no se recomienda. Si yo tengo un tendido OM3, si uso un pascor OM2, teóricamente hay una degradación de ancho de banda, lo cual tengo mis dudas, mis reservas, ¿no? Yo me he comprometido a hacer una prueba para ver si realmente hay una degradación de ancho de banda. Quiero hacer una prueba para poder responder, pero ojo, oficialmente, según los estándares, no se pueden mezclar tendidos de una OM superior con pascor inferior. Lo contrario sí se puede hacer. Por fin, lo importante, ¿cuál es la fibra que yo voy a utilizar? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en este momento. Aquí déjenme poner esto que está sonando. El celular no quiero que suene. Si eliminamos, por fin, ¿cuál fibra multimodo utilizo?
Si eliminamos la OM1 y OM2 porque están descontinuadas por ancho de banda, y la OM5 porque no es práctico, no tiene sentido el protocolo SWDM, si nosotros queremos prolongar nuestro vida útil de nuestro tendido, nosotros tenemos que pensar en el crecimiento. ¿Qué significa el crecimiento? De velocidades. O sea, yo estoy trabajando, lo más probable es que ustedes en este momento estén trabajando a 1 gigabit y algunos estén trabajando a 10 gigabit. Pero yo tengo que pensar en 40, 100 e inclusive 400 gigabit. Ya estos están aprobados ya, y estos son protocolos existentes que se usan fundamentalmente en centro de datos. Pero tenemos que pensar en ese crecimiento, particularmente en centro de datos o en redes grandes. Tenemos que pensar en ese crecimiento y ya el protocolo 800 gigabit está listo a nivel de papel y ya van a empezar a salir los equipos activos. Fíjense que en la fibra OM3 y OM4, que fue las dos que nos quedaron después de la limpieza que hemos utilizado, en el protocolo de 40 puedo llegar a 100 o 150 metros, dependiendo si es OM3 o OM4, y en los otros protocolos de 100 y 400, 70 y 100, en el caso de 100 necesito 8 hilos, en el caso de 400 necesito 16 hilos. Un poco complicado. Yo no le veo mucho sentido a usar, mi opinión particular, a usar multimodo en protocolos de 400 y 800. Yo pienso que ya ahí la respuesta es single mode. Entonces, conclusión, entre 70 y 150 metros deberíamos usar OM4. Por debajo de 70 metros, los proyectos pueden hacerse OM3 perfectamente. Tengo un edificio de pocas plantas, lo más probable es que sea, tengo un mini centro de datos en el cual tengo 6, 8, 10, 12, 20 gabinetes, e indudablemente yo puedo hacer un proyecto tranquilamente con M3 porque no voy a pasar los 70 metros bajo ninguna circunstancia. Ojo, tengo que pensar que no voy a pasar ahorita ni en el futuro, porque si en el futuro paso, entonces voy a tener fibras OM3, OM4 y se acuerdan del problema administrativo, ¿no? No es que sea una tragedia que tengamos OM3 y OM4, pero me crea problemas administrativos en manejo de passport. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Por encima de 150 metros por costo de ancho de banda es monomodo. De la respuesta, la recomendación que le estamos dando como fabricante es que por encima de 150 metros nosotros debemos utilizar monomodo. Y en centro de datos hay que tener cuidado porque adicionalmente a los anchos de banda que acabo de decir están las atenuaciones. Para poder lograr esos anchos de banda de 100 gigabits, fíjense que yo en la OM4 lo máximo que puedo tener es 1.5 dB. Traten de imaginarse que yo tengo aquí un centro de datos en el cual estoy arrancando de un switch que va a ir el core switch va a ir a los switches de distribución. Entonces yo me conecto a mi ODF a través de un cassette, llego aquí a través de un cassette MTP, MPO, y aquí conecto acá. Si ustedes hacen el recorrido de los conectores en un hilo, aquí hay 1, 2 conectores. El cassette tiene 2, son 4, 5, 6. El cassette tiene 2, 7, 8, 9, 10. O sea que en un recorrido tengo 10 conexiones. Evidentemente, si yo me voy al estándar de las normas de cableado estructurado, el cual puede tener aproximadamente 0.375 cada uno, me da 3 y tanto dB, inmanejable. Entonces, cuando yo estoy hablando de centro de datos, yo tengo que tener una baja pérdida. Todos los productos que nosotros vendemos, en el caso de Nitrotel, en el caso de cassette, son de low loss. Entonces, por ejemplo, el cassette completo va a tener una pérdida de 0.35 dB. En vez de 0.75, pues son 2 conectores. Entonces, tendría los 0.7 y los patch core, los cables trunking y los patch core también son de low loss, de baja pérdida, para poder estar en ese valor que generalmente estamos aspirando que sea máximo, el recorrido de esos 10 conectores sea máximo 1.2 dB, o sea, 0.12 dB. Aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de limpieza. Otro webinar con el cual vamos a venir más adelante, porque un sucio muy pequeño en una red normal, cuando tengo márgenes de 4, 5, 6, 7, 8 dB, no hay problema, pero cuando yo tengo un margen de 0.3 dB, la cosa se complica. Y aquí voy a anunciar un café con Nitrotel. Estuve dando la primicia desde el punto de vista, ya hemos estado rodando en las redes sociales, pero aquí lo estoy presentando con más formalidad. Nosotros a partir del mes de septiembre, todos los segundos martes de cada mes,
Creo que este martes va a ser martes 13, una película de terror. Este martes 13 de septiembre vamos a tener una reunión virtual, un Zoom, en el cual no va a ser un webinar que una persona está hablando y ustedes escuchando, sino las camaritas abiertas. Es más, es requisito que estén cámaras abiertas. Si no quieren venir con cámara abierta, no están invitados. Es una tertulia originalmente concebida con nuestros distribuidores e integradores registrados. Pero si usted no es integrador registrado o instalador o distribuidor registrado de Nitrotel, pero le interesa conocer la línea y le interesa conocer temas de tecnología, puede solicitar la inscripción. Van a recibir vía correo, porque las personas que se inscribieron en este webinar que no estaban en nuestra base de datos van a ser incorporados a la base de datos y van a recibir para que ustedes hagan una solicitud de inscripción. Van a decir, mira, ahí la pregunta va a decir, mira, porque está interesado, mira, porque quiero conocer la marca o quiero hablar y escuchar de temas de tecnología. Se le va a mandar la aprobación y es una sola aprobación que ya para todas las veces que van a hacer los martes o los cafés con Nitrotel que van a hacer inicialmente todos los martes. Vamos a hablar de temas de tecnologías, de información. En este primer correo les vamos a informar cuál va a ser el primer tema, pero en la misma reunión, en la misma tertulia, va a salir cuál es el siguiente tema. Requisito, muy sencillo, cámara abierta y algo de tomar. Café, un té, no hay nada de bebidas alcohólicas, algún tipo de bebida, preferiblemente caliente, y la cámara abierta. Y conversar. Va a ser una conversación sobre tecnologías de información en el cual yo serviré un poco de moderador hasta ver los temas y después la gente empezará a intervenir, a hacer preguntas contra sus anécdotas, sus experiencias, sus inquietudes y estoy seguro que va a ser algo muy interesante. Entonces, por favor, esperen que eso viene ya el 13 de septiembre, se va a dar el inicio. Recomendaciones finales. El uso de fibra multimodo en redes LAN es para ahorrar dinero. Más nada, primero nunca olvidemos eso. Si no estoy ahorrando dinero, no va a la fibra multimodo. Lo segundo, en redes LAN el vídeo escogido debe permitir crecimiento a la próxima velocidad. Tengo que estar preparado. Si yo estoy trabajando a 10 gigabits, llegar a 5. Ni siquiera 40. Vamos a ir de 10 en 10. Si estoy en 1 giga, llegar a 10. Si estoy en 10, llegar a 100. En backbone y centros de datos, CD centros de datos, la multimodo OM3 OM4, dependiendo de las distancias máximas. Eso es lo que ya lo vimos en un momento determinado. Dijimos que por debajo de 70 metros podría ser OM3, entre 70 y 150 metros podría ser OM4. Y administrativamente se debe mezclar, evitar la mezcla de vidrio. Esto ha creado problemas. La gente se equivoca, créanme que se equivoca, colocando el pascore que no debe estar utilizando, incluyendo que los colores, ¿verdad? Tenemos 4 tipos de multimodo y tenemos 2 colores. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió esa aberración desde el punto de vista de estándares, pero tenemos 4 tipos de fibra multimodo diferentes y tenemos solamente 2 colores disponibles. Entonces, mucho cuidado con respecto a eso. También te pueden pedir que los acopladores de los ODF, de los distribuidores, vengan con el color agua marina, vean con el color azul, que sería el monomodo, o beige multimodo. Se habla de negro en multimodo OM2 y podríamos hablar de color violeta para la OM4. O sea, podríamos reforzar un poquito con acopladores de colores, los LC o SC. En este momento no me queda más que finalizar esto e iniciar la sesión de preguntas. Aquí está mi correo de Morera, Nitrotel Manufacturing. Y cuando vayan a buscar en el canal de YouTube, lo mismo, buscan Nitrotel Manufacturing. Ahí está mi correo. Por favor, tomen nota de eso. Recuerden que estoy como soporte de Nitrotel para todos ustedes. Vamos a iniciar la sesión de preguntas que tenemos en este momento. Katia, es todo tuya. Veo por acá, Daniel, que no tenemos ahorita preguntas ancladas. Sería ver a nuestros colegas, amigos acá, si tienen alguna duda que nos las puedan compartir. Será un tremendo placer poderlas pues manejar contigo. Perfecto. Entonces estamos aquí a la espera de las preguntas.
aclarándoles lo que dije al principio, por si las personas entraron después, este webinar está siendo grabado y va a ser subido al canal de Nitrotel en YouTube, Nitrotel Manufacturing, y ustedes van a recibir un correo primero del agradecimiento correspondiente y después de el link para que ustedes puedan revisarlo, puedan compartirlo, puedan recomendarlo, ¿no? Adicionalmente, ya estamos hablando del café con Nitrotel, ya les lancé esa primicia, la cual estamos muy entusiasmados con respecto a ese tema del café con Nitrotel, el cual inicia el martes 13 de septiembre. Y ustedes van a recibir un correo para que puedan hacer la inscripción. Es por inscripción, hay que aprobar la inscripción, pero una vez que estén aprobados, pueden entrar a los próximos meses sin otro requisito que volverse a pisar su link correspondiente, que siempre va a ser el mismo. ¿Preguntas o quedó tan claro el tema de la... si tienen preguntas, por favor, creo que hay algo por ahí, vi que el chat se prendió, Katia. Sí, Daniel, aquí nos pregunta nuestro amigo Freddy García, ¿los media converter van según el tipo de fibra multimodo? Excelente pregunta, Freddy, excelente pregunta. Existen el media converter, para que funcione, para que ahorremos dinero, tiene que estar en la longitud de onda de 850, que son LED infrarrojo. Entonces, cuando tú tienes un media converter multimodo, es 850, que se llama la primera ventana. La segunda ventana son media converter que son láser, ¿verdad? E incluye 1300 multimodo y 1310 nanómetros monomodo. O sea que servirían para los dos tipos de fibra. Para los dos tipos de fibra. Este tipo de convertidor de medio, evidentemente, no tiene sentido usarlo en multimodo porque estamos usando un convertidor de... Pero quiero que sepan que el convertidor de medio multimodo, monomodo, de segunda ventana, funciona perfectamente en una fibra multimodo. Simplemente que no estamos haciendo el ahorro de dinero, pero podemos utilizarlo. Y las tablas de ancho de distancia, ancho de banda, se van para el diablo, porque todo eso que ustedes vieron de distancia, etcétera, etcétera, todo eso es referido a la ventana de 850 nanómetros. Cuando ustedes transmiten en la segunda ventana 1300, 1310, esta es la multimodo, entra un láser por el medio. Entonces, el ancho de banda es el mismo para todos, 500 MHz por kilómetro. Entonces, ahí no tenemos, todos tienen más o menos la misma distancia. Probablemente estemos hablando, búsquense en la tabla de distancia, van a encontrarse las distancias más o menos de la OM2. Eso es lo que vamos a lograr con cualquiera. No puedo obtener más distancia, pero funcionaría hasta las distancias que dé el protocolo, un convertidor monomodo en la segunda ventana para fibras multimodo, pero no tiene sentido desde el punto de vista de ahorro de dinero, ¿no? Eso es porque ya lo tengo, porque ya tengo la fibra instalada, ya tengo el convertidor. Ok, y puedo utilizarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tu respuesta. ¿Alguna pregunta más? No miro ninguna interrogante aún por nuestros amigos. Demos un chancecito, Daniel, y veamos a ver si hay alguna consulta adicional y si no, terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, perfecto. De nuevo, volviendo, la otra primicia, que es que estoy con Nitrotel aquí, tipo espejo. Estoy con Nitrotel. O sea, Daniel Morera es parte del team Nitrotel a partir del mes de julio. Empezamos desde el mes de julio y estoy a la orden para la asesoría de proyectos, capacitaciones, consultas, preparación de órdenes, sugerencias y todo lo que corresponda en ese sentido. Estamos para eso y estoy a la disposición de todos ustedes. De aquí viendo los participantes muy rápidamente, tenemos Estrella y Arte. Saludos, Estrella. Tenemos de diferentes países, hay una buena representación.
¿ok? De los presentes. Bueno, no me queda más entonces que despedirme. Invitándolos, van a recibir, por supuesto, la invitación al próximo webinar, al café con Nitrotel, al newsletter. Estamos sacando un newsletter mensual, el cual tocaremos también temas tecnológicos. En Q&A hay unas preguntas de saludos, no saludos, lo que es muchos saludos de Ramiro Velázquez, desde Guatemala. Saludos, Ramiro. Entonces, no me queda más que despedirme. Y siempre uso mi frase final, que la fibra los acompañe. Les hablo Daniel Morera en nombre de Nitrotel. Muchísimas gracias.